Amén. El tema de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la adoración corporativa. ¿Qué es la adoración corporativa? Ya hablamos en una ocasión anterior acerca de la adoración familiar, vimos que esta es la base, es el fundamento, fue la primera adoración que se dio al Señor en la tierra, lo vimos en el libro de Génesis, que dice que por aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y por supuesto solo era una familia. Ya hablamos de esto, hablamos de la responsabilidad de cada padre sobre instruir y edificar su casa en la adoración familiar. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la iglesia local, desde el punto de vista público, desde el punto de vista corporativo. Esta palabra corporativo, hermanos, nos quiere comunicar la idea de como un solo cuerpo. Corporativo viene de esa palabra latina, corpus, que significa cuerpo. Entonces, cuando hablamos de adoración corporativa, estamos hablando de aquella adoración que como cuerpo del Señor damos a su nombre. Es muy interesante, hermanos, saber, y debemos tomar esto en cuenta porque es parte inicial del entendimiento de la adoración corporativa. Es número uno que el Señor ha llamado hombres y mujeres de distintas clases, de distintos contextos, de todo tipo de personas han sido llamadas a ser parte de la Iglesia Universal del Señor. Hombres ricos, hombres pobres, mujeres, hombres jóvenes, ancianos, hombres de piel oscura, de piel clara, en fin, con distintas características, hemos sido unificados en Cristo mediante su sacrificio. Esto, hermanos, puede provocar algunas dificultades que son visibles al día de hoy en cuanto a la forma en que se adora, en forma en que nos reunimos a adorar, porque no podemos evitar tener una influencia en nosotros, de nuestra cultura, de nuestra educación e incluso de nuestras influencias, de las influencias que están sobre nosotros desde que somos pequeños. La adoración en la iglesia, hermanos, fíjate que es un punto potencial para causar divisiones y así ha sido. Tú te das cuenta que hay denominaciones que están divididas, no debería ser así, pero se encuentran divididas por la forma en que una adora y la forma en que la otra adora. Este debate que tiene muchísimo tiempo, de que si debe haber instrumentos musicales o no, si se debe palmear o no, si debe haber un instrumento como una batería o no. En fin, no nos vamos a meter en esos puntos porque creemos que no es el centro del tema de la adoración corporativa, pero fíjate que este tipo de reacciones ante la forma en que se adora no es nuevo. Tú recordarás aquel pasaje donde el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Los samaritanos era un pueblo que estaban en conflicto constante con los judíos, porque los samaritanos en su momento se mezclaron con los asirios, por lo cual eran como que mal vistos, y uno de entre tantos puntos que tenían como diferencias, por ejemplo, los samaritanos solamente creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, los 5 libros de Moisés, no creían en los demás como libros inspirados, ni los profetas, ni los salmos. Entonces tenían estas diferencias, pero la diferencia que la mujer le menciona al Señor Jesús es relativa al tema de la adoración. ¿Dónde debemos adorar? ¿En el templo, porque ellos adoraban en el templo Gerizim, o en Jerusalén como los judíos? ¿En el templo o en el monte? ¿Ok? El Señor conoce la respuesta, le dice, llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Entonces vamos a tratar es importante definir y entender qué es la adoración corporativa, cuál es su propósito en la iglesia, cuáles son los parámetros que la Escritura nos da sobre cómo adorar a Dios. El propósito de hoy que tenemos en nuestro corazón es mostrar que la adoración corporativa es fruto de la unidad que tenemos en Cristo a través de la adopción. Y no solamente es una evidencia de la unidad en Cristo, sino también es un instrumento para fomentar y desarrollar la unidad entre nosotros como congregación. Pero vamos por partes. Paso número 1, vamos a ver muy rápidamente qué es la adoración. La adoración en primer término. Es un concepto muy amplio en la Biblia. No hay solamente una palabra que se traduzca como adoración, hay multitud de palabras que se pueden traducir como adoración. Esto nos habla de la versatilidad o del amplio espectro de expresiones de adoración y de alabanza que nosotros como criaturas e hijos de Dios
podemos levantar al Señor. Amén. La adoración implica mucho más que venir el domingo en la mañana a la iglesia, implica mucho más que cantar. No es música, no es una forma musical ni una forma de canto. El Señor Jesús nos ha enseñado que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor. Amén. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y quiero leer una definición del hermano David Peterson acerca de la adoración. Y él dice que adorar es comprometerse con Dios en los términos que Él propone y en la forma que solo Él hace posible. Amén. Entonces es centrarse en Dios con las formas, los métodos que Dios nos propone. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha abierto un camino, nos ha abierto un canal por el cual podemos adorar al Señor. Y ese canal fue no solamente abierto por Él, sino que fue creado y es definido por Él. La adoración, hermanos, número uno, debe estar centrada en Dios, por supuesto. Hay muchos tipos de adoraciones. Hay quienes adoran un pedazo de yeso, a una piedra, a un palo. La adoración bíblica y cristiana debe estar, número uno, centrada en Dios. Es la respuesta al carácter de Dios. Por eso es hermoso, hermanos, cantar cantos que hablen acerca de los atributos de Dios, de quién es Él. Está centrada en Él, no en el hombre, hermanos. Por eso a veces hay cantos que, aunque son pueden estimular nuestra emoción. Hay muchos cantos que son yo estoy contento, yo esto, yo aquello, yo me siento feliz, yo quiero cantar, yo quiero danzar, yo quiero gozar, pero no se trata de nosotros. La adoración bíblica debe estar centrada en Dios. De una manera más específica, la adoración debe estar centrada en Cristo. Nuestra adoración a Dios solo es posible gracias a la muerte y a la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiera abierto este camino nuevo y vivo por el cual tenemos acceso al Padre, tú y yo no podríamos adorar a Dios. Podríamos tener intentos, podríamos tratar de hacer, pero no sería recibida nuestra adoración si no fuera por la obra del Señor Jesucristo. En tercer punto, podemos decir que la adoración es empoderada por el Espíritu Santo. Antes de enseñarnos a cantar los unos a los otros, antes de agradecer en nuestros corazones, el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Si no hay una motivación del Espíritu en nosotros, nuestra canción no va a pasar del techo. Si solamente cantamos por cantar, como se hace una obra muerta, como se hace el pestañear, como un acto reflejo ante el estímulo de estar juntos ante la música, no va a tener mayor repercusiones. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:18 nos dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. No es llenarnos solamente de aquello que disfrutamos o que nos parece agradable o podemos disfrutar en nuestro paladar, ya sea el físico o en nuestras sensaciones, es estar llenos del Espíritu Santo. La adoración es la respuesta correcta y adecuada ante la revelación de Dios. Nadie que viera al Padre o que vea a Dios puede ni debe permanecer inerte o inactivo, pasivo. Ante la revelación de Dios, la adoración es la respuesta correcta, es la respuesta adecuada. La adoración a Dios abarca toda nuestra vida, hermanos, es todo nuestra vida. No termina con lo que decimos, sino incluye lo que hacemos. Eso es muy importante. La adoración no termina con lo que decimos, sino incluye lo que hacemos. Por eso, hermanos, nosotros somos responsables de lo que cantamos. Somos responsables de lo que cantamos. La adoración se deleita en la belleza de Dios y de Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, esto es algo de lo que es la adoración bíblica. Pero ¿qué es la adoración corporativa? En una primera entendimiento podríamos decir que la adoración corporativa es el tiempo en que nos reunimos como congregación públicamente con el fin de alabar a Dios. Se podría definir así de una manera inicial. Es el tiempo en que como iglesia nos reunimos de manera pública para alabar juntos a nuestro Señor. Amén. Pero entonces, ¿será que cualquier actividad con los hermanos es adoración corporativa? Si nosotros decidiéramos organizar un picnic dominical e irnos al parque y tener ahí un tiempo juntos y estar haciendo todo para la gloria de Dios, ¿eso será adoración corporativa?
Afortunadamente el Señor nos ha orientado mucho y nos ha dejado una gran regla y dirección en su palabra sobre cómo adorar. Porque, sabes, la Biblia es la revelación de la relación que Dios desea tener con el hombre. Nos muestra cómo Dios se muestra, cómo se revela y cómo se relaciona con el ser humano, en algunos para salvación y en algunos para destrucción eterna. Por eso, hermanos, es incorrecto cuando evangelizamos decirle a alguien, ven a Cristo para que tengas una relación con Dios. Esto no es preciso, hermanos. Todo ser humano, toda criatura tiene una relación con Dios. Todos estamos relacionados con Dios. El asunto está en si estamos relacionados como amigos o como enemigos. Si estamos relacionados con Él como hijos o como extraños, como desconocidos de su gracia. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, la Biblia le da a la iglesia muchas directrices e instrucciones sobre cómo realizar sus reuniones de adoración. La iglesia, el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia ore, dice que la iglesia lea públicamente la palabra, que se escuche la predicación y la enseñanza, nos enseña a bautizar a los creyentes, nos enseña a celebrar la cena del Señor como actos de adoración, nos enseña a animarnos entre nosotros y a hablar entre nosotros, estimulándonos con cánticos, con himnos, con salmos, y nos enseña a dar ofrendas financieras, todo esto en el marco de la adoración. Podemos llegar a pensar que la adoración, no sabemos que no es música, pero podemos llegar a pensar que la adoración solamente se da en el contexto de la música. Ok, no es música, esos son acordes, son sonidos organizados en el tiempo, ok, no es la canción, no es que yo cante bonito, pero podemos caer en el error de pensar que la adoración corporativa debe darse o solamente suscrita al tiempo de la música. Podemos pensar que el tiempo de los avisos, que el tiempo de las ofrendas, que el tiempo tal vez la Santa Cena, que la predicación, ya no estamos adorando. Puede pensar un congregante que llega, bueno, llego, adoro a Dios, después dejo de adorar y me siento a escuchar la palabra. Esto es un error. La Biblia, todas estas actividades que realizamos en nuestros cultos, las enmarca dentro de la adoración. Y en 1 Corintios 14:26 la Biblia nos deja claro que todo esto debe hacerse con un propósito, y este es para edificación de la iglesia. Es decir, todo lo que hacemos en nuestro culto, hermano, todo lo que hacemos, orar, escuchar la palabra, la predicación, leer la palabra públicamente, los bautizos, la Santa Cena, el animarnos, el exhortarnos entre nosotros, el ofrendar, debemos hacerlo con el entendimiento que lo estamos haciendo para la edificación de la iglesia. Esto responde a una pregunta cuando el Señor Jesús dijo, de cierto te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Podría alguien preguntarse, bueno, ¿cómo lo va a edificar el Señor? ¿Acaso Él va a descender del cielo y va a hacer las cosas? ¿Él va a descender y nos va a organizar, nos va a decir cómo? No, hermano, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la edificación de la iglesia. Entonces, Cristo ha de edificar su iglesia a través de nosotros, del entendimiento de que todo lo que hacemos, hermano, ofrendar, cantar, escuchar la palabra, leerla, todo es parte de la adoración corporativa. Pero insistimos que hay otras cosas, como un picnic, irnos de paseo. Bueno, podría ser que eso cumpla como una congregación, porque la iglesia no está limitada a un templo. La iglesia somos nosotros, amén. Pero la iglesia, aunque somos nosotros, la iglesia es cuando está reunida. ¿Sí me explico? La iglesia está formada por individuos, por familias, pero la iglesia es iglesia cuando está reunida. Dios ha definido, hermanos, cómo debemos acercarnos a Él, cómo es que nosotros juntos debemos acercarnos a Dios. Hermanos, Dios es infinito, Dios es sabio, omnisciente. Nosotros, hermanos, tenemos una mente muy corta. Somos pecadores, buscamos constantemente nuestra propia gloria. No podemos nosotros conocerle a Dios a menos que Él se nos revele. Hoy por la palabra podemos saber algunas cosas que al Señor le agrada y que no le agrada, pero no podemos decir que de manera intuitiva, sin la revelación que Dios nos ha dado de Él mismo en su palabra, pudiéramos dar una ofrenda agradable, porque estaríamos mintiendo, estaríamos pecando, porque de nosotros nada bueno puede salir, nada bueno puede salir.
Es por eso que el Señor nos deja instrucciones específicas de cómo hacer su adoración. Por ejemplo, en Éxodo 20, hermano, nos encontramos el segundo mandamiento, que Dios prohíbe la adoración a través de imágenes y de ídolos. El Señor deja claro que Él es el único Dios, que Él pide ser el único Dios, hermano, porque en esa época todas las demás religiones eran politeístas. El Señor les dice: ustedes no me van a adorar como todos los demás, no copien las formas en las que los demás adoran a sus dioses. Yo soy un Dios diferente, a mí me van a adorar solo, única y exclusivamente a mí, y no a través de ninguna imagen o de ningún ídolo. Es muy interesante que, al menos en la palabra de Dios, no tengo bien el dato preciso históricamente, pero ahorita no recuerdo algún caso de que haya habido un sacerdote que haya muerto en el lugar santísimo. Sin embargo, la palabra sí nos muestra en Levítico, hermanos, cómo dos príncipes de Israel, Nadab y Abiú, murieron, fueron consumidos por el fuego del Señor, por la forma en que adoraron. En la forma en que adoraron fue lo que provocó que el Dios los matara. Eso fue un drama, hermanos. Eran dos príncipes de Israel, los hijos del sumo sacerdote. Estaban adorando a Dios, estaban buscando al Dios verdadero, y en un acto tal vez honesto, tal vez sincero. La Biblia no nos dice qué fue lo que había en su corazón, pero dice que el Señor los mató. ¿Y cuál fue la razón por la cual el Señor los mató? Dice la palabra, Levítico 10, del 1 al 3, narra el acontecimiento, y el Señor dice: porque me ofrecieron fuego extraño, el cual nunca les mandé. Es decir, no fue que hicieran algo en contra de lo que Dios había dicho, sino que hicieron algo que Dios no les había dicho que hicieran. Eso es algo tremendo, hermanos. Porque en la ocasión en que el Señor derrama su fuego para consumir a dos hombres, dos sacerdotes en el templo, fue porque adoraron de una manera en que Dios no les había dicho que lo hicieran. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús rechaza la adoración de los fariseos en Marcos 7, diciéndoles y citando al profeta Isaías, les dijo: en vano me honran, enseñando con doctrinas, mandamientos de hombre. No son los mandamientos del hombre, son los mandamientos de Dios. No se puede honrar a Dios si no es a través de lo que Él ha dicho, no de lo que tal hermano dijo, de lo que tal ministro dijo, de lo que tal predicador dijo, de lo que tal iglesia enseña para tener una iglesia exitosa, numerosa y financieramente estable. No, es lo que el Señor ha dicho. La Biblia, hermano, la Escritura nos regula en la adoración, nos regula en forma y en contenido. No solamente en cómo hacerlo, sino qué ofrecer a Dios. La iglesia, hermanos, deja un espacio muy breve, muy angosto para la improvisación. Deja un espacio muy estrecho. Es en este espacio donde está el debate y te digo, no me voy a meter en eso. Es obvio cuál es nuestra postura sobre si debe haber instrumentos o no, si debe haber aplausos o no, si debe haber danzas o no. Es ese espacio allí donde tal vez hay oportunidad para el hombre para escoger y buscar la forma más adecuada para adorar a Dios. Pero esto es muy angosto, hermanos. La adoración corporativa bíblica, la instrucción que la Biblia nos da sobre cómo adorar, no solamente nos regula, sino también nos distingue, nos hace distintos a las demás religiones. Los únicos que practicamos el monoteísmo, tenemos un solo Dios, somos aquellos que creemos en el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Todas las demás religiones son politeístas. Nos regula la palabra para adorar, nos distingue nuestra forma de adorar y también nos conduce, hermanos, para obtener bendiciones de parte de Dios. Lo que Dios dice qué hacer y qué no hacer no son actos arbitrarios. Es el buen pastor guiando a sus ovejas hacia pastos verdes. Es el buen pastor conduciendo a los suyos a aguas de bendición. Es importante subrayar que las formas, hermano, las formas pueden cambiar y han cambiado a lo largo del tiempo. Si no fuera así, hermanos, nosotros deberíamos seguir cantando cantos en arameo y a saber en qué tipo de música, porque los salmos no nos dan mayor detalle musical. No, las formas pueden cambiar y han cambiado. Una generación puede hacerse de una forma, a capela, en otra generación se hizo con órganos, con teclados, en otra generación se han ido adaptando e incluyendo demás formas para alabar a Dios.
Es importante, hermanos, también subrayar que este tipo de adoración solamente se da cuando estamos reunidos, solamente es cuando estamos juntos. La adoración corporativa es distinta de la adoración familiar. Es muy importante distinguir o hacer esta distinción. Es por eso que muchos están ignorando y despreciando la adoración familiar, creyendo que es lo mismo que la adoración familiar, y no es verdad. Es adoración, sí, pero es una adoración familiar que tiene un sustento, tiene una razón de ser, un propósito, una responsabilidad, una función dentro del núcleo familiar. Pero la adoración corporativa es la adoración que Dios nos ha dado ahora para su familia. Tú en tu casa, varón, en tu familia, establecerás los patrones, qué himno vamos a cantar, cuántos vamos a cantar, qué pasaje vamos a leer, cómo vamos a hacer esto. Pero eso es en tu casa. Pero en la casa de Dios, Dios es el que dice cómo, porque es su casa. Debemos hacer esta distinción. No es lo mismo la adoración corporativa que la adoración familiar, y vamos a ir viendo cuáles son estas diferencias. En resumen, la adoración corporativa consiste en reunirnos públicamente como iglesia para acercarnos a Dios en adoración de acuerdo a sus instrucciones en las Escrituras, recordando que el centro mismo de la adoración, hermanos, porque de nuevo, no caigamos en el error que la adoración solamente está suscrita al contexto de la canción o de la música. No, el centro de la adoración corporativa, hermanos, es la predicación de la palabra. Tenlo bien claro, hermano, porque hay gente que es que a mí me gusta mucho adorar a Dios, y pasan, se expresan, levantan sus manos, cantan, y cuando es la hora de la palabra, como están tan cansados por su expresión en adoración, se sientan y se duermen, o se salen porque están cansados. Hermano, no. Todo el cántico, todo lo que hacemos, levantar nuestras manos, orar, lo que ya vimos que la Biblia nos invita a hacer, tiene como objetivo llevarnos a recibir el consejo de la palabra de Dios. El centro de la adoración corporativa es la predicación de la palabra, es conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Él es la cúspide de la relación con Dios, hermanos. No hay mayor intimidad de un cristiano con Dios que a través de su palabra, de la oración y la adoración. No hay otro punto de intimidad, hermano. Él ha definido la forma, y es en adoración, y el punto central, la cúspide de tu adoración y la mía es la palabra de Dios. El canto sin duda es parte de nuestra adoración, es útil para enfocar nuestros pensamientos a Dios, es para conectar nuestras emociones a Dios, pero la expresión de la palabra, la exposición de su palabra es el centro, hermanos. Lo más importante en nuestras reuniones es la bendita y santa palabra de nuestro Señor, que debe ser respetada, debe ser honrada, debe ser estudiada y debe ser obedecida, debe ser vivida. Ahora vamos a ver, hermanos, 4 formas en que la adoración corporativa nos edifica como iglesia. ¿Cuáles son los beneficios de la adoración corporativa bíblica? Nosotros debemos entender que la adoración corporativa tiene un propósito. El Señor no estableció que la iglesia cantara para que se entretuviera, para que no se aburriera, para que aguantara el culto, para que tuviéramos tiempo en lo que llega el predicador. No. La adoración corporativa tiene un propósito de parte del Señor, y es importante, y debe ser respetado, y debe ser buscado. ¿Cómo mantenemos la unidad en la adoración corporativa a pesar de nuestras diferencias, hermano? Ya hablamos que el Señor llamó a multitud de personas, distintas personas, con educaciones, culturas, pensamientos distintos, gustos diferentes. Bueno, la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, la palabra nos dice que debemos tener un mismo parecer, debemos tener un mismo criterio, un mismo amor, un mismo pensamiento, debemos estar pensando lo mismo, y esto solamente se puede hacer a través de la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a pensar todos con nuestra diversidad de pensamientos, culturas y educaciones? ¿Cuándo vamos a llegar a una unidad de pensamiento? ¿Sabes cuándo? Cuando todos tengamos un pensamiento bíblico, cuando cada uno de nosotros esté apegado en su pensamiento a las Escrituras, que es nuestra norma de práctica y fe cristiana, vamos a alcanzar esto, la unidad de pensamiento. ¿Cómo abordamos la adoración corporativa? Como cuando cada uno de nosotros tiene diferentes preferencias, gustos o aversiones. Hay cosas que no nos gustan.
Mismo, adelantito, versículos 3 y 4 de Filipenses 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, hermanos. Estas diferencias que hay entre nosotros se van a subsanar a través de una práctica saludable de la adoración corporativa, que ya enfatizamos. No solamente es cantar, es orar, es congregarnos, es exhortarnos los unos a los otros, es estar en los bautizos, es participar de la Santa Cena, es someternos los unos a los otros por amor a Cristo, es amarnos los unos a los otros y servirnos mutuamente como lo hacemos en muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que aprender a servirnos entre nosotros, apoyarnos entre nosotros. Es muy interesante, hermanos, que encontramos una extraña contradicción. Encontramos algo que parece una paradoja en el tiempo de la adoración bíblica en las iglesias. Y esto es porque la adoración bíblica, hermanos, es el único tiempo en el que centramos más conscientemente nuestra atención como cuerpo en la gloria de Dios. Es el tiempo en que unánimes podemos concentrarnos al unísono solo en Dios, en su gloria, en su majestad, en su eternidad. Sin embargo, hermanos, y aquí está la paradoja, muchas veces nos encontramos que en la adoración corporativa es el aspecto de la vida de la iglesia que provoca mayor egoísmo, porque somos malos de corazón. ¿Por qué? Porque cantaron la canción que no me gusta, porque le tocó al director que no me gusta, porque no me gustó cómo hicieron hoy las cosas, cuando se supone que tenemos que estar más centrados no en lo que me gusta a mí, sino que en lo que le agrada al santo Dios que adoramos. No se trata de nosotros, hermano, y para poder tener este entendimiento, primero hay que sacudirnos de nosotros. Para muchos puede ser más sencillo entender, es que bueno, no se trata de mí, se trata de Dios. Es más sencillo, pero ¿qué pensarías si yo te digo que en la adoración corporativa no solamente no se trata de ti, sino que también se trata de nosotros? Se trata de los que están a tu lado. ¿Qué pasa si Dios te dice, sabes que ya no hagas esto, no por mí, sino por tu hermano? Ay, mi hermano, ahí estaríamos en un problema. Ay, ¿por qué? No estamos acostumbrados a considerar a nuestros hermanos cuando estamos adorando a Dios. Y ese es un gran problema en la iglesia, porque no estamos alcanzando el propósito de la adoración corporativa. En la adoración corporativa no es Dios y yo, hermano. Y cuando tú vienes a adorar a Dios aquí a la iglesia, no se trata, es que soy Dios y yo. ¿Sabes qué? Bíblicamente no es así. ¿Sabes cómo es? Es Dios y nosotros. Es Dios y su iglesia. Es Dios y su pueblo. Porque esta legislación de adoración que Dios estableció no fue para Dios y Paulo, para Dios y Pedro, no. Fue para Dios y su iglesia. El Señor le enseña y le dice a su pueblo cómo debe adorarle y cómo Él va a derramar sus bendiciones en medio de esa adoración. ¿A quién? ¿A uno? No a Moisés, a todo el pueblo. A todo el pueblo. Entonces en la adoración corporativa no se trata de Dios y yo individualizado, yo egoísta. Se trata de lo que yo quiero recibir, de lo que yo quiero cantar, de lo que yo quiero sentir, de lo que yo quiero expresar. Y si hoy vengo triste, yo quisiera que cantaran cantos que me llevaran a la contrición. Y cantaron cantos de regocijo. ¿Cómo quieren que yo me regocije? ¿Sabes algo? El carácter, el ánimo de la iglesia no lo define tu estado de ánimo, ni el mío. La iglesia como una entidad se mueve contigo, pero no está limitado a ti. Se mueve, mis emociones participan, mi emoción personal participa del culto, pero no define el culto de la iglesia. Debemos ser humildes en eso. No esperes que el culto gire alrededor de ti. Recuerda, no es Dios y yo, es Dios y nosotros. Si piensas que la adoración corporativa es algo que solo te involucra a ti y a Jesús, entonces estarás decepcionado, hermano, frustrado, porque la adoración no se va a dar conforme a lo que tú quisieras. ¿Cómo podemos aprender a pensar de esta manera entre el Dios y nosotros? Número uno, tienes que ver el domingo en la mañana como una expresión, una evidencia de tu desesperada necesidad por Él.
Ese debe ser nuestro primer punto de coincidencia, nuestro primer punto de unidad. Tú no y yo no venimos a congregarnos porque a mí me gusta congregarme. No vengo a congregarme porque a mí me gusta o me gusta cómo predica el pastor. No, venimos como iglesia porque tenemos necesidad de Él. Esa es una manifestación de la necesidad de Él. Hermano, hay un dicho popular que dice que el interés tiene pies. Yo cómo le puedo decir a alguien, a mi esposa, quiero estar contigo, anhelo estar contigo por la eternidad, pero no voy a donde ella está, no me acerco donde ella quiere relacionarse conmigo. Y estamos hablando de adoración corporativa. Dios te puede visitar en tu casa, en tu adoración familiar, si la estás teniendo, sí, pero Él estableció también la adoración familiar, donde es Él con su familia. ¿Acaso, hermano, puedes tú decirle a Dios, yo puedo tener mi adoración familiar en mi casa, pero no te voy a te voy a privar a ti de tener adoración corporativa en tu casa, que es la adoración familiar de Dios? No, mi hermano, tenemos que estar, es una evidencia de nuestra necesidad de Dios. La adoración, segundo punto, la adoración no se trata fundamentalmente de nosotros, se trata de ver, de disfrutar a Dios juntos. Dejemos de lado el hambre de nuestras preferencias personales. Hablemos de una conexión más profunda con nuestra congregación y un entendimiento de nuestro gran Dios. Hermano, no le podemos llevar a Dios, al Señor no se le va a presentar una iglesia mutilada, una iglesia fragmentada. No es así. El Señor ha de recibir una iglesia íntegra. Cada vez que vengas a la iglesia, ven a ser cada vez más uno con la iglesia del Señor, cada vez más uno con el que se sienta al lado. Esa es la forma que debemos ver la adoración corporativa, que es toda nuestra reunión, todo el culto. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Desde qué perspectivas podemos ver esta adoración corporativa? Número 1, sacrificio. Sacrificio. ¿Cómo es que el sacrificio se involucra en el culto a Dios? Bueno, la adoración corporativa glorifica a Dios porque lo hacemos unidos, y esto implica sacrificio porque tenemos que ceder. Para estar juntos tenemos que ceder. Tienes que ceder algo, hermano. Ven a la iglesia para que puedas vivir la vida de sacrificio que el Señor te pide. ¿Cómo? Soportándonos, concediendo con el que acaba de llegar y no sabe cómo adorar a Dios, con aquel que viene sucio, con aquel que no sabe cantar y que está junto a ti y canta desafinado. Concede, sacrifica. El sacrificio es parte de nuestra adoración corporativa. Otro punto, otra perspectiva es el crecimiento. Necesitamos recordar, hermanos, en amor, que podemos usar distintas formas de adoración, hermano. Distintas formas de adoración, pero en todas ellas hemos de ir creciendo. Vas a crecer cada día más en tu forma de adorar a Dios, en tu profundidad al adorar a Dios, si vienes y lo haces en la casa del Señor. Vas a crecer, los tuyos van a crecer, y cada vez vamos a poder adorar a nuestro Señor de manera más consciente, de manera más convencida, de manera más bíblica, de manera más profunda, de manera más transformadora. Pero eso es si vienes a crecer con el cuerpo de Cristo. Ven y crezcamos juntos en adoración a nuestro Dios. Otra perspectiva es la mutua consideración. Debemos tener presente la importancia de no hacer cosas que distraigan o que entorpezcan la adoración de mis hermanos. Debemos tenerlo en mente, hermanos. Es que es para Dios y a mí no me importa. Hermano, no se trata de ti y Dios, se trata de nosotros. Estamos todos, considéranos. Considera nuestras estaturas, considera el que acaba de llegar a la iglesia. Seamos considerados los unos con los otros. Si afectas la fe de tu hermano con un grito a todo pulmón a media predicación, contente por amor a tu hermano. Si afectas a algún hermano con cierta expresión, modérate. Tienes tu espacio de adoración familiar donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, no lo que tú quieras, como Dios dice, pero tienes mayor libertad. Aprovecha esos espacios. ¿Sabes, hermano? Estos desórdenes, este desequilibrio, mejor dicho, que hay gente que puede concentrarse mucho en su adoración familiar, pero descuida la corporativa y viceversa. Luego a veces lo que sucede es que se confunden y el hermano viene a hacer su devocional personal que no hizo en toda la semana, lo viene a hacer aquí.
El hermano que no tiene espacios de adoración o no viene a la iglesia a adorar aquí, lo quiere hacer en su casa y entonces quiere tener un microculto y quiere tener a sus hijos ahí y hasta recoger ofrenda. No confundas, ten equilibrio. En tu casa hazlo breve, ora 1 minuto, tienes niños chiquitos, lee 2 versículos, no el Salmo 119. Para eso mejor ven a disciplinarte toda la iglesia. ¿Sí te das cuenta cómo debe haber un equilibrio? Porque si no, o el hermano que viene aquí y se derrama, y no es que esté mal, hermano, pero ya acabó el tiempo de la música, ya se está predicando y el hermano sigue prostrado aquí, llorando a todo pulmón. No es que esté mal, pero si eso lo hiciera en su casa, el día del culto, porque tal vez su llanto, aunque puede estar bien delante del Señor, puede estar estorbando a alguien. Conténlo, hazlo en casa y no está mal. Debemos tener claro que para que la unidad se desarrolle en nuestra iglesia, número 1, debemos entender que nuestra iglesia tiene una cultura particular. No podemos escapar de la influencia de nuestra cultura, hermanos. No juzgues a tu iglesia con base en lo que ves en otra iglesia. Es que hay una iglesia en Irlanda que yo veo sus cultos y wow, ¿por qué no tenemos, hermanos, aquí no somos irlandeses? Tenemos otra cultura, somos latinos, perdón, somos así de sangre caliente y a veces un poquito, ¿cómo se dice? Dicharacheros o no sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden, hermano. Tenemos una cultura en particular. Hablamos español, cantamos himnos en español. ¿Sabes algo? Cuando Martín Lutero se convierte o es convertido por el Señor, es salvado por el Señor, él era músico y él empezó a hacer algo con la adoración y él no solamente tradujo la Biblia, sino que empezó a componer canciones en alemán. ¿Y sabes cuál era uno de sus objetivos que él expresó en su biografía? Que él quería que sus canciones sonaran alemanas, no quería que sonaran romanas, sino que quería que sus canciones, que se sintiera que eran canciones que un alemán estaba cantando, porque él sabía que cuando un alemán se identificara incluso en la cultura, iba a poder expresar más su corazón. No con eso estoy diciendo ni avalando que se haga, por ejemplo, aquí en México, música mariachi, porque toda esa intención de Lutero estaba contenida y acotada y restringida, regulada por lo que dice la palabra, y Dios es santo. No le vamos a dar a Dios lo que se le da a un borracho en Garibaldi. No, es que es música, sí, como tú quieras, pero no le vamos a dar a mi Señor lo que se le puede dar a un borracho en Garibaldi. Nada más así, porque Él es santo. Pero Lutero era consciente de la cultura, de la influencia de la cultura en la congregación y buscó hacer canciones por las cuales los alemanes pudieran adorar, no solamente en su idioma, sino con su cultura, con su forma de ser. Eso es algo bien hermoso, porque la adoración es de la persona completa, se debe de adorar completo, todo lo que somos debe adorar al Señor. Otro punto para entender que la adoración corporativa nos lleva a la unidad es entender que a algunas personas les costará trabajo adaptarse a la forma en que adoramos. No solamente nuestra iglesia tiene una cultura diferente, sino que las personas que llegan también. No quieras obligar a la gente que adore como tú adoras, no lo quieras hacer. Eso es hasta pecado, hermano. Eso es uno de los principios del legalismo, tratar de imponer mi ley a otros, tratar de imponer mi fe a otros. No, enséñale, sí. Si lo hacen en desorden, trata de explicarle, disipúlalo, instrúyelo, exhórtalo con la palabra, con amor, con mansedumbre, con dominio propio. Pero la obra de la unidad es del Señor a través de la adoración. No permitas que las diferencias de cultura dividan el cuerpo de Cristo. La adoración es una plataforma para la unidad, refleja la unidad que tenemos en Dios. La adoración corporativa es una oportunidad para reflejar la unidad que tenemos en el Señor Jesucristo, hermano. Nosotros somos uno con Cristo. Por eso es que Pedro nos recuerda, en 1 de Pedro 2:9, nos recuerda por qué el Señor nos unificó. ¿Para qué? Bueno, sí, la unidad, pero ¿para qué es la unidad, hermano? 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok, eso nos lo da la unidad en Cristo. Pero vienen 2 palabritas muy importantes y las siguientes son, ¿para qué? Esto nos habla del objetivo, del propósito para lo que somos nosotros. Todo esto,
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos un propósito. ¿Y cuál es este? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para adorar y alabar el nombre del Señor. Si el Señor nos unificó y somos un cuerpo, no es para que nada más, bueno, sí somos un cuerpo y cada quien por su lado, y no, es para que juntos adoremos y alabemos el nombre de nuestro Señor. Esa es la razón de nuestra unidad con Cristo y como iglesia. No es para hacernos fuertes políticamente, no es para hacernos fuertes económicamente, no es para causar impactos sociales en primera instancia, sino es para adorar juntos el nombre del Señor. Es por esto que el Señor Jesús insiste tanto que lidiemos con esto. En Mateo 5, 23 al 24, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice lo siguiente, hablando de la adoración: por tanto, si traes tú tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda es parte de la adoración. La unidad es necesaria para una adoración genuina y saludable, hermanos. La unidad es un elemento indispensable para una buena adoración a Dios, porque el Señor no tiene muchas iglesias, el Señor tiene una, mi hermano. Si tú vienes al templo, pero tienes problemas con tu hermano, estás fracturado, estás separado de la iglesia y tu adoración no va a llegar al Padre. Así de claro, mi hermano. Deja allí tu ofrenda. Fíjate, el Señor pondera la unidad que el recibir la ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque en primera Él no necesita nada de nosotros. Él puede esperar, Él puede vivir sin tu canción y sin la mía. Pero Él quiere hacer una obra en nosotros. Y Él pondera, primero quiero que sean uno y después ven y adórame. Sí, adórame, porque yo soy digno, dice el Señor. Pero sean uno. Sean uno. Pablo hace eco de esta enseñanza hablando de la cena del Señor en 1 Corintios 11, versículo 29. Enfatiza la unidad, la importancia de la unidad. Y de nuevo está hablando de adoración en expresión o expresada a través de la mesa del Señor. Y dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, ¿qué significa no discernir el cuerpo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de no discernir el cuerpo? ¿Cuál cuerpo? En el contexto, hermanos, en el contexto de 1 Corintios 11, desde el versículo 18, podemos ver de qué está hablando Pablo. El apóstol Pablo está hablando de la división en la iglesia. Dice 1 Corintios 11 del 18 al 22, dice así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Fíjate, la unidad es lo que va a manifestar a los aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, no hay consideración, no me importan los de al lado, yo tengo prisa, yo tengo hambre, yo quiero tomar la Santa Cena. No se esperan, no hay consideración entre ustedes, no están pensando en nosotros, sino en el Dios y yo. No más me importo yo, no me importan los demás. Es lo que está diciendo el apóstol. Versículo 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Hermanos, esta iglesia estaba criticando y estaba juzgando a los pobres, estaba menospreciando a los pobres. Y no podemos, quisiera ampliar un poquito más el entendimiento del pobre, no solamente del dinero, sino cómo estamos menospreciando al que es pobre en espíritu, aquel que tiene menos fe que tú, aquel que tiene menos tiempo en el evangelio, aquel que no entiende todavía bien qué es la Santa Cena. Lo estamos menospreciando. Aquel que es nuevo en el Señor y está aprendiendo.
El apóstol Pablo está hablando de la unidad y de la división, está hablando de las divisiones que él estaba viendo. Dice, avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, hermano, con base en el contexto podemos decir, hermano, que el cuerpo de Cristo al que se refiere el apóstol Pablo en este pasaje, del cual nosotros no somos dignos cuando no lo entendemos o lo discernimos, es la iglesia. Cuando Pablo dice no disciernen el cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, no del pan y del vino, porque nosotros no creemos, ni Pablo creía en la transustanciación. Cuando habla, dice no disciernen el cuerpo de Cristo, no está hablando del pan y del vino, hermano, está hablando de la iglesia. Y según Pablo, ¿cuál es la evidencia de no discernir el cuerpo de Cristo? Las divisiones. Padre Santo, ¿cuántos hemos llegado a la Santa Cena con división en nuestro corazón? ¿Cuántos hemos tomado la Santa Cena juzgando al de al lado en ese momento? ¿Sabes algo? Podemos estar comiendo y bebiendo juicio para nosotros. No se trata del pan sagrado ni del vino santo, hermano. Son importantes, son símbolos sagrados, pero símbolos. No se puede tratar como se trata el pan Bimbo de nuestros sándwiches. Tampoco creo que sea así. En el tiempo de la mesa santa del Señor. Se trata de si estamos entendiendo o no el cuerpo de Cristo. Y entender el cuerpo de Cristo se muestra en la unidad. Y la unidad se da en la adoración corporativa, mi hermano. Espero que veas el hilo, la importancia de la adoración, de cómo adoramos al Señor. No es como nosotros querramos, es como Él dice. ¿Y cómo vas a manifestar esta unidad, hermano? Adorando aquí, entre nosotros. Entre nosotros. ¿Quieres los beneficios de la Santa Cena? ¿Quieres los beneficios del Señor, de la unidad con Cristo? Que es la unidad en Cristo, hermanos, en que tenemos acceso al Padre. Es como, mira, hermanos, querer llegar al cielo sin estar en Cristo y Él en nosotros. Es como si yo quisiera llegar a Finlandia, llegar allá y ya estar en el consulado y llegar, bueno, voy a pasar con permiso ciudadano finlandés. ¿Quién me va a creer? Ni el color de piel, ni el idioma, ni la cultura, nada. Pero para los que están en Cristo, cuando lleguemos al cielo, hermano, a la santa ciudad, a la ciudad de Dios, hermano, los que están en Cristo, va a llegar Jesús y va a decir, Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están en Cristo van a pasar esa aduana sin problema, hermanos, porque es Él el único que cumple los requisitos. Él es Él el único que sí da con el perfil de santidad. Es Él el único que puede decir, hermanos, sin santidad nadie verá a Jehová. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién puede decir eso sino el Señor? Hermanos, ven a adorar al Señor con nosotros. Vengamos alegres cada domingo, juntos, cada culto. Adoremos al Señor, estimulemos la unidad entre nosotros. De esa manera seremos un solo cuerpo en Cristo. No estoy diciendo que la salvación está en adorar, no. La salvación está en Cristo, pero la unidad es una obra que se va a llevar a cabo mediante el Espíritu Santo por Cristo a través de nosotros, hermano. El Señor no va a descender y te va a juntar y nos va a poner en una sola habitación y nos va a dar un abrazo, no lo va a hacer. Él está esperando que ese abrazo lo demos tú y yo, un abrazo sincero, estando juntos. No tener unidad, no entender la unidad, es no discernir el cuerpo de Cristo. La adoración, hermanos, nos ayuda los unos a los otros. Nos brinda una plataforma en la que podemos servirnos los unos a los otros. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero todo comienza con considerarnos. No vas a estimular a tu hermano si no lo consideras. ¿Cómo piensas que lo vas a estimular? ¿Cómo? ¿Saltando cada vez más alto? No importándote nadie. No, considera a tu hermano, ayudémonos a caminar juntos. ¿Qué hay de los que tienen menos tiempo en la iglesia? ¿Qué hay de los que apenas están conociendo al Señor? Hermanos, por eso muchos juzgan el ministerio pastoral de las iglesias. Es que debería ser así, ¿sabes por qué? Porque no consideras a tu hermano, no consideras a los más débiles en la fe.
Piensas que tú eres la medida de madurez de la iglesia y no es verdad. El ministerio pastoral debe observar a la generalidad de la congregación local y tratar de medir en qué madurez está y tomar la decisión al ritmo, la forma, la estrategia más adecuada para que todos puedan seguir el cambio de dirección. No un arrebato, un jalón al pescuezo que pueda descoyuntar a alguna oveja tierna. Eso considéralo, hermano, cuando juzgues las decisiones que se toman. Porque tenemos que considerarnos los unos a los otros. Pero ¿de qué manera, podemos ayudarnos a adorar a Dios cuando nos reunimos como congregación? ¿Cómo puedo yo ayudar al hermano que está a mi lado a adorar mejor a Dios? ¿Le voy a decir cómo cantar? ¿Le voy a decir cómo se aplaude? No, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo podemos hacer esto. Número 1, podemos discutir el texto del sermón que se dio en la mañana, tal vez en el tiempo de la comida. Oiga, hermano, si identificas a alguien que es nuevo, ¿qué piensa de la predicación? ¿Cómo está? ¿Qué piensa del tema? Ay, es que no entendí muy bien. Explícale. Ahí lo puedes estimular. Puedes cantar en voz alta y con alegría para que el que está al lado y es tímido para cantar, tal vez al escucharte a ti se atreva a cantar. Asiste regularmente a la cena del Señor y participa de ella dignamente, con unidad en nuestro corazón, considerándonos los unos a los otros, expresando alegría durante el servicio, dar la bienvenida a aquellos que no conocemos. Cuando alguien llega nuevo, lo saludas, te acercas a él, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermanos, a veces ni los sugieres lo hacen. Hazlo tú. ¿Por qué pensamos que la responsabilidad es solo de ellos? No, mi hermano, es de nosotros. Dios y nosotros. Y nosotros, hasta el que acaba de llegar hoy, sí, también es parte de nosotros si el Señor le ha salvado o le ha de salvar. Ven al tiempo de oración, oremos juntos por los domingos por la mañana. Trata de apagar tu celular, no conversar en voz alta durante el servicio, sentarnos bien, no estorbar a los de al lado. ¿Sí me explico? Considerarnos los unos a los otros, eso estimula la adoración y la unidad. La adoración corporativa es una oportunidad para nosotros de edificarnos mutuamente. La palabra en Efesios 5:19 dice que nos exhortemos, que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Quiero leer la versión, la NBI, porque me gustó como dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Esto es importante, hermanos. Cuando estamos cantando, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos orando, nos estamos comunicando con Dios. Escuché o leí un testimonio de un pastor y él decía que uno de sus hijos, cuando llegó a la universidad, él toda su vida practicó el culto familiar, y que uno de sus hijos llegó a la universidad y se encontró de frente con el ateísmo, y su hijo después le platicó a su papá y le decía: papá, gracias, porque cuando yo me encontré con eso, dice, no tuvo espacio en mi corazón alguno, no tuvo ningún espacio en mi corazón el dudar por un instante de la existencia de Dios. ¿Y sabes cuál fue? Le dijo su papá, ¿por qué? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de su hijo? No fue por las predicaciones del pastor, no fue por los tiempos de música, no, ¿sabes cuál fue? Dice, porque yo te veía como la convicción y la devoción con la que tú diario orabas con nosotros en casa. Y en la oración, yo al ver el fervor con el que tú orabas y cómo derramabas tus lágrimas, yo desde chico supe, Dios es real. Dios es real. ¿Sabes algo? Trasladándolo a la adoración corporativa, si alguien nuevo llega y viene con dudas en su corazón de si Dios es real o no, en el tiempo de nuestra adoración, en el tiempo de nuestra expresión, esta persona puede darse cuenta si tu adoración es genuina, con un fervor genuino, con fuego en el corazón. Él puede darse cuenta, o ella, Dios es real. No se le puede cantar así a una alucinación. No se puede orar con tanto fervor a un invento, a un judío que vivió en el primer siglo y que está muerto. No. Nuestra adoración refleja la veracidad
y la realidad de Dios en nuestra vida. Si alguien cuando canta que Cristo resucitó, lo puede cantar nada más así, o que Cristo le ha dado vida eterna, el pensar que seremos libres del pecado, mi hermano, no se puede decir eso sin llenarse de emoción, a menos que tú sigas disfrutando tu pecado y sientas feo, ay no, mi pecado, y cómo no voy a, hermano, si tú desprecias el pecado como lo hago yo con el mío, para mí es una gran motivación el poder pensar que un día adoraré a mi Señor sin pecado, como Él se merece, mi hermano, como Él es digno, como solo Jesús lo ha hecho, porque nadie ha adorado al Señor con manos limpias y corazón puro, solamente mi hermano mayor y mi Señor y Salvador, Jesucristo. Para cantar, hermano, y adorar, debes meditar el significado de las palabras cuando cantes. Piensa no solo en cómo esas verdades se aplican en ti, sino también en cómo se aplican a la iglesia. Disfrútalas, canta de manera natural, canta de forma agradable para ti, porque digo para ti porque a veces no puede ser igual para todos, ¿no? Pero no todos tenemos la mejor voz, pero disfrútalo cuando lo haces, hermano. Busca no distraer a los demás. Considera cómo tu lenguaje corporal puede estimular a los otros, cómo puedes estimular a los niños, cómo puedes estimular a los recién convertidos. Para mí fue una batalla. Yo recuerdo el día, yo no podía levantar mis manos al Señor. Yo cantaba y pasé muchos años de mi vida llegando a una iglesia, yo no podía levantar las manos. Me daba vergüenza, no podía. Y fue en un evento de alabanza y adoración, en el que ya rodeado con muchos y viendo que empezaron a levantar sus manos, yo pude hacerlo. Y bendito sea el Señor. No he dejado de hacerlo hasta el día de hoy, ni dejaré de hacerlo mientras tenga manos. Eso puede estimularnos. Disfruta tu adoración al Señor, usa tu cuerpo. Esto puede animar a los demás a cantar, sonriendo. Si te cruzas con alguien con la mirada en el culto, sonríele, hermano. No seas como los de la calle que, como si no te ven, te atraviesan, hermano. ¿No te ha pasado cuando te cruzas con la mirada con alguien como si no estuvieras? Y en algunos otros casos hasta se ponen agresivos. No hagamos eso, hermano. Si al cruzas la mirada con alguien, sonríele. Si no lo conoces, ¿cómo te llamas, hermano? Bienvenido, seamos amables. La palabra dice, vuestra cordialidad sea conocida por todos, hermano. De verdad parece risorio, parecería innecesario que tengamos que decirnos entre nosotros, la iglesia del Señor, que nos saludemos. Pero en verdad hay que hacerlo. Ayuda a los jóvenes a saludar, hermano mayor. Esta generación no sabe saludar, ¿sabes? No sabe saludar. Ayúdanos con ellos. No digas, ay, qué chamacos tan groseros, tal vez sí. Pero ayúdalos tú, estimúlalos, por favor, ayúdanos. Así nos vamos a ir ayudando a los unos a los otros. Esfuérzate por cantar como parte de la iglesia. No es tú solo, no es yo, no, esfuérzate a cantar unísono. Es hermoso cuando la iglesia canta al unísono. Y si te es posible, si sabes cómo, si puedes hacerlo, y si quieres hacerlo, aprende cómo, embellece tu canto. Aprende a cantar. Si quieres cantar, puedes hacerlo, hermanos. No es necesario que estés aquí arriba para aprender a cantar. Tu Señor es digno. Aún allí, si tú quieres mejorar tu forma de cantar, aprende a cantar para Él, no para estar acá. Eso es segundo punto. La adoración, hermanos, corporativa nos da una probada del cielo. Nos deja ver por un instante, por unos minutos, probar y saborear si cumplimos con una adoración bíblica, con los puntos que ya vimos, lo hacemos de corazón. Si logras hacerte uno con los que están a tu alrededor, para que juntos nos hagamos uno con el que está arriba, por un instante, por un momento podrás disfrutar de lo que será adorar al Señor por la eternidad. ¿No tienes ganas de probar eso? ¿No quieres paladear un poquito de cielo en tu canción?
al adorar juntos a nuestro Señor? ¿No tienes ganas, hermano? Si es la esperanza de lo que viene, es lo que nos sostiene, podemos acceder a eso, una probada. Hebreos 12, 22 al 24 dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Esta unidad, hermano, en la iglesia debemos buscar. ¿Qué podemos concluir de la adoración corporativa? Número uno, la Biblia es nuestro manual y nuestra legislación, nuestra regulación para adorar a Dios. No es como yo quiero, hermanos. No son con mis buenas intenciones. No, es un Dios santo, es su casa, son sus reglas. Nosotros nos hacemos a Él, no Él a nosotros. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La única verdad, el único camino verdadero para adorar al Padre está revelado en las Escrituras, hermano. No hay otro. Otro punto: Dios espera y solicita toda la adoración, toda, hermano. Esto incluye la adoración personal, la adoración familiar y la adoración corporativa. Él la espera toda, no la que yo quiera y cuando se me ocurra, no, toda. Adora al Señor en privado, tú. ¿Cómo? No solamente cantando, orando, leyendo la palabra. Recuerda que eso es adoración. Ofrendando, viniendo, participando de la mesa del Señor, alegrándote en los bautizos con nuestros hermanos. Hazlo tú, hazlo con tu familia, adoración familiar en tu casa, lean, estudien, oren. Y con tu iglesia, ven, congrégate. El cómo se hace la adoración corporativa es importante delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 26 al 40, el apóstol Pablo dedica estos 14 versículos a regular y dar instrucciones sobre la adoración corporativa. 14 versículos de Primera de Corintios 14 están enfocadas a decir cómo se debe adorar. Habla de elementos, habla de acciones y habla del orden, tanto logístico como espiritual. La adoración corporativa es evidencia de nuestra unión con Cristo y su cuerpo. No puede haber un cristiano que diga ser cristiano y no congregarse, hermano. No puede haber. Porque si Cristo edifica su iglesia y tiene un ladrillo por allá perdido, hermano, entonces Cristo no es perfecto. No es un buen edificador. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Prefiero decir que ese hombre no es cristiano a que mi Señor se equivoca y no le salen sus diseños. La adoración corporativa nos edifica. Es un instrumento a través del cual el gran edificador que es Jesucristo nos edifica. La adoración corporativa, hermanos, nos acerca al cielo. No nos da la salvación, pero nos permite experimentar por un instante en este mundo fragmentado, fracturado, cada vez más dividido, cada vez más, hermanos, es increíble la locura que está ya en esta sociedad, hermano. No hay nada estable, no hay nada que sea homogéneo, no hay nada que sea sólido. La iglesia debe serlo. La iglesia debemos serlo, una columna firme, homogénea, unida, de un solo color, de una sola textura, de una sola forma. Hermanos, la adoración corporativa es irreemplazable. No vas a encontrar otra actividad cristiana, por muy piadosa que te parezca. No vas a poderla sustituir por llevar pan a los hambrientos. No puedes sustituirla por ir a visitar a tus familiares aunque no sean cristianos. Es que les voy a predicar, hermano, predícales el sábado. Predícales otro día. No la vas a sustituir con ir a predicar al zócalo, hermano. Mira lo que te estoy diciendo. La adoración juntos como iglesia del Señor es prioritaria en nuestra vida.
Fuimos diseñados para adorar a Dios. No todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo nuestro cuerpo, todo fue diseñado y creado para adorar a Dios. La adoración a Dios es el fin último y máximo de toda la creación humana, hermano. Es irreemplazable. No te engañes. No te engañes. Adorar a Dios en la iglesia es especial, es diferente, nos nutre diferente, nos llena diferente, porque el Señor se mueve y habita en medio de la adoración y la alabanza de su pueblo.